Hola compañeras y compañeros de Sociología del Arte y la Cultura. Hoy vamos a ver la primer clase sobre Zygmunt Bauman y su obra que estamos leyendo, Amor Líquido. Pero para entender Amor Líquido hay que ubicar a nuestro autor en perspectiva histórica y además en perspectiva teórica. ¿Dónde se inserta el amor líquido dentro del horizonte teórico que edifica Zygmunt Bauman, ¿no? Entonces, de esto va la primera clase. Es una especie de introducción al pensamiento de Zygmunt Bauman, a la obra de Zygmunt Bauman y a una idea, a su gran teoría o reflexión sobre la realidad social, que es el de la modernidad líquida. La modernidad líquida. Muy bien, hay que decir que Zygmunt Bauman fue un sociólogo, filósofo, pensador polaco, de origen polaco, de raíces judías, que nace en 1925 y muere en 2017. Creo que para un autor como Bauman es muy importante esto, ¿no? El tiempo que le tocó vivir. Porque podríamos anotarlo que nace en el periodo entre guerras y muere muy recientemente. Estábamos en clase cuando murió, le guardamos un minuto de silencio al maestro Bauman hace 3 años ya. Pero si se dan cuenta, prácticamente es el siglo XX, y más si consideramos el siglo XX y lo que llevamos del XXI, ¿no? Y más si consideramos este nacimiento, que es después de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto es muy joven al estallar la Segunda Guerra Mundial, y es un periodo brutal, es la medianoche del siglo, ¿no? Es una especie de apocalipsis, si utilizamos una metáfora religiosa, o el punto más alto de la barbarie del siglo XX, ¿no? Que de por sí es un siglo bárbaro, ¿no? Entonces, Bauman le toca huir de Polonia cuando es repartida y los nazis ocupan una parte de Polonia. Por lo tanto, huye a la parte soviética y se va a integrar rápidamente al ejército rojo, al ejército de la Unión Soviética, que va a enfrentar a los nazis. Y Bauman, teniendo diferentes cargos dentro del ejército, va a acompañar al ejército rojo desde la Unión Soviética hasta Berlín. Digamos que Bauman entra a Berlín con el ejército rojo, ¿no? Todos recordáramos esa foto impresionante, ¿no? De un soldado del ejército rojo ondeando la bandera soviética en un edificio en ruinas. Esa es la llegada, la ocupación soviética de Berlín. Le toca a Zygmunt Bauman como parte del ejército, ¿no? Después de eso, trabaja en Unión Soviética, luego regresa a Polonia, estudia su maestría en sociología, es maestro, y en el 68 se exilia de Polonia soviética por una serie de purgas autoritarias, antisemitas además, que le tocan a Bauman y que lo hace huir a Israel, él siendo un antisionista, él siempre estando en contra de la edificación de Israel como país aparte y de el enfrentamiento con Palestina, ¿no? O sea, siendo una voz crítica, va a Israel, dura un año, no le gusta, y va a Inglaterra, donde a partir de la década de los 70 va a desarrollar su trabajo. Todo este tiempo, digamos, todo el tiempo ya como sociólogo, él va a escribir, y va a escribir muchísimo sobre temas diversos, sobre el socialismo, sobre las clases sociales, sobre la modernidad, sobre el holocausto, ¿no? Que él como, no judío, porque además no era practicante, pero como un ser de raíz judía, va a apuntarlo de una manera muy interesante, ligando el holocausto a la modernidad
esto es la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y otras barbaries de la época, no fue un regreso a lo premoderno, dice Bauman. No es que nos saliera lo bárbaro, sino que la modernidad tenía también ligas con esta racionalidad que podía aniquilar seres humanos en fábricas, ¿no? Cuando digo en fábricas, hablo de que el campo de concentración era una fábrica de exterminio en muchos sentidos, ¿no? Entonces trabaja sobre el Holocausto y luego va acercándose a pensar a temas más amplios, que es la modernidad, ¿no? ¿Qué es la modernidad? ¿Qué son las pautas en las que estamos viviendo? Para después reflexionar, ya a sus 80 años, vean, vivió 91 años, a sus 80 años tiene como su boom, su época de mayor producción teórica, cuando analiza el presente. Esta sociedad que algunos llaman postmoderna, y él empieza a analizarla en sus fundamentos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Ustedes, yo, en estos tiempos, ¿no? ¿Qué es comprar en Amazon? ¿Qué es conectarnos en redes? ¿Qué es tener identidad en el siglo XXI? ¿Qué es o qué provoca la precariedad del trabajo? ¿No? El estar inseguros como condición normal de nuestra vida. Todo esto es lo que se pregunta Zygmunt Bauman en La modernidad líquida, y con este libro, en un montón de libros que vinieron después, dentro de los que están El amor líquido, que están leyendo ustedes, que estoy leyendo yo en este momento, ¿no? Y habla sobre el tiempo en otro libro, habla sobre los residuos, sobre la basura, los seres humanos sobrantes de esta modernidad y dónde nos coloca, en fin. Creo que con La modernidad líquida, con este importante libro editado por el Fondo de Cultura Económica de México, en México obviamente, en español, inicia la etapa, no quisiera hablar de mejor, pero sí la más reconocida, la más polémica y la más fructífera, ¿no? En que le ha dado muchos frutos, o le dio muchos frutos a Bauman, tanto de reconocimiento, de volverse un sociólogo mediático, pero también que le permitió pensar a él muchísimo sobre la realidad, y a los sociólogos que encontraron en sus libros un espacio para pensar, para reflexionar, para meditar sobre nuestro presente, en cosas tan amplias como el poder, la política, la economía, las identidades, el amor, el sexo, la sexualidad, el tiempo, el espacio, entre otros puntos, ¿no? Es un concepto, es una idea, es una teoría que nos permite reflexionar, hacernos preguntas, que de eso se trata también la sociología. ¿Sale? Y me parece que la edad tiene mucho que ver. Fíjense, a los 80 años Bauman descubre cómo aman los jóvenes, ustedes, y yo también, ¿no? No porque sea joven yo, sino porque compartimos el tiempo. A los 80 años descubre ciertos resortes de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque la edad, que todo lo que vivió, me parece, le tocó ver los grandes cambios, ¿no? Tal vez a ustedes les parezca raro que hace no mucho tiempo, unos 40 años, la gente aspiraba a un trabajo estable, a uno en la vida, ¿no? Que uno entraba a un trabajo y ahí hacía carrera y se jubilaba, ¿no? Eso era lo natural, lo correcto, lo esperado. Hoy tal vez a ustedes eso les suene algo inexistente, algo nunca abarcado, ¿no?
Y es así. Pero Bauman lo vivió, o sea, vivió después de la Segunda Guerra Mundial, las 3 décadas doradas del capitalismo mundial, ¿no? Además en sociedades europeas, en sociedades avanzadas, en sociedades industrializadas, y entonces también le toca ver el rompimiento de esa sociedad a partir de la globalización o el neoliberalismo, ¿no? Entonces le tocó ver esas transformaciones. Y eso le permite agudizar la mirada y proponerse explicarla, ¿no? Ahorita vamos a ver y vamos a divertirnos un poco con ejemplos. Muy bien, la modernidad líquida implica que hubo una modernidad estable, hubo una modernidad sólida que se fue derritiendo hasta convertirse en una modernidad líquida, ¿no? ¿Qué características tenía la modernidad sólida? Teníamos certezas laborales, el Estado garantizaba un proyecto a futuro, garantizaba cierta estabilidad a sus ciudadanos, ¿no? La comunicación o los cambios se sucedían, sí, pero enmarcados en ciertas certezas. ¿Cuáles certezas? Digamos, el matrimonio, la familia, las identidades, ¿no? Había identidades sólidas como la identidad de ser francés, mexicano, español, inglés, o la de ser comunista, católico o liberal. ¿Me explico? La estabilidad del empleo era, el empleo era muy sólido, ¿no? Esta idea de que tenías un empleo en la vida, de que te ibas a jubilar después de tanto trabajo, y entonces podías planificar tu vida pensando en la jubilación y en qué hacer. Entonces tenía ciertos rasgos que le daban unidad, solidez a lo que pensábamos, a lo que creíamos, y el mundo funcionaba de esa manera. Sin embargo, en los últimos años, digamos, pensemos en el neoliberalismo, aunque las raíces vienen de los finales de los 60, todo se empieza a mover. Las certezas se empiezan a poner en duda. Las transformaciones tecnológicas empiezan a transformar a la sociedad y la instauración de un capitalismo más libre, más global, más cultural, empiezan también a trastocar la vida y la sociedad, convirtiendo o pasando de una modernidad sólida a una modernidad líquida. Cuando pensemos en lo líquido, tiene que ver con una fuerza del capitalismo de la que captó muy bien Marx, ¿no? Marx y Engels, cuando dicen que todo lo sólido en el capitalismo, todo lo sólido se desvanece en el aire. Esto es cierto desde la revolución industrial, pero a raíz que entramos en la posmodernidad o en la modernidad líquida, esto es aún más cierto. Todo se va vaciando. Piénsenlo en las formas de ser hombre y ser mujer. Cómo se han transformado en los últimos 30 años. La forma de sexualidad. Hoy puedes casarte con un hombre o con una mujer, siendo tú mujer-hombre, ¿no? Las relaciones, la apertura de posibilidades con respecto a la diversidad sexual son amplísimas. No es ya solo ser homosexual o heterosexual, sino hay un montón de opciones entre una y ambas. Pero además puedes experimentar tu sexualidad sin volverte homosexual o heterosexual. ¿Sí me explico? Estas nuevas formas de ejercer la sexualidad que son completamente libres y que no existían hace 20, 30 años. Estaba viendo de que hay hombres que tienen relaciones entre hombres sin ser homosexuales, dicen ellos, sino que es como un desfogue momentáneo para seguir con la vida. Y eso tiene un nombre, ¿no? En esta vasta lista que tenemos de formas de ejercer la sexualidad. O, acuérdense que era LGBT,
lésbico, gay, transexual, ¿no? Bisexual, LGBT, transexual. Y luego se empiezan a agregar otras y otras y otras y otras letras, mostrando que las identidades sexuales se están volviendo más fluidas, ¿no? Se están volviendo más, y por lo tanto las opciones son más, y por lo tanto las identidades fijas se diluyen, se derriten, ¿no? La forma de ser adultos, los chavorrucos, ¿qué es sino la búsqueda de personas mayores de 30 años de no asumir el rol asignado, construido por la tradición y el tiempo, ¿no? Y entonces, de repente, hay chavorrucos que es simplemente la negación a ser un ruco como se estaba planeado. Por lo tanto, la idea del ruco empieza a volverse líquida. Y entonces ya puede ser un ruco patinador, un ruco que usa Converse, un ruco que va a los conciertos de ska, un ruco que viste con playeras de grupos de rock y con pantalones rotos, un ruco que no tiene hijos, un ruco que no se casa, un ruco que vive con sus padres, un ruco, todo lo que quieran y manden. Un chavorruco, ¿no? Entonces, la identidad del ruco se empieza a mover, se empieza a volver líquida, empieza a escaparse de una posible aprehensión. ¿Me explico? Y así podemos ir pensando poco a poco las identidades, ¿no? Algo más sencillo, la moda. Antes, y tal vez, supongo que sus papás son jóvenes, tal vez tengan que irse ustedes a sus abuelos, pero mi viejo no tenía muchos problemas para vestirse. Tenía sus playeras, sus chamarras, sus pantalones y sus tenis y sus zapatos. Y generalmente yo diría que mi padre la mayor cantidad de tiempo se vistió con el mismo tipo de pantalón y con el mismo estilo de playeras toda su vida. Y en la actualidad esto va cambiando. Todo el tiempo va cambiando. La moda va cambiando. Es más, a veces se pone de moda una ropa dark y todo el mundo anda con ropa dark, y al año siguiente vuelven los pantalones rotos y al rato las ombligueras otra vez están de moda. Entonces la variación hasta de la moda empieza a ser demasiado rápido, ¿no? Constante, moviéndose indefinidamente. Y por lo tanto nuestras identidades también se vuelven muy maleables. Y además, y esto es algo que hay que apuntar muy bien cuando hablemos de Bauman, se tejen o se construyen nuestra identidad en el consumismo. En el consumo socializamos, en el consumo nos construimos, y en el consumo buscamos llenar el vacío de la ansiedad y la inestabilidad que tiene una modernidad líquida. Yo lo veo con mis alumnas, fundamentalmente. Hay alumnas que las conocí con cabello negro, luego las vi con cabello rojo, luego lo tuvieron verde y ahorita lo traen violeta, ¿no? Por decirlo. Algo que no se veía, ¿no? Pero que para Bauman busca integrar todo esto, todos estos fenómenos que vemos en esta idea de la modernidad líquida. Entonces tiene que ver primero, o se funda en la emancipación del individuo. El individuo se libera de antiguas ataduras, que pueden ser la familia, ideologías, grupos, proyectos, y entonces hay una especie de liberación del individuo. Y entonces se encuentra el individuo solo, ¿no? Y es como un primer paso. O sea, la modernidad líquida tiene que ver con un individuo que se aleja de nociones como ciudadanía, como ciudadano, para concentrarse en un individuo que se hace a él mismo
y además de una sociedad cuyo lema es que cada quien se rasque con sus propias manos, que sálvese quien pueda, ¿no? Parece ser el grito de nuestra sociedad. Y entonces esa búsqueda de bienestar, de seguridad, de estabilidad, se vuelve una búsqueda individual, ¿no? Entonces, al retirarse viejos relatos de lucha, al retirarse viejas identidades colectivas, queda el individuo en la lucha por su bienestar en términos individuales. Esto es, queda un individualismo exacerbado, que va a la par también de un rompimiento del tiempo y el espacio. El tiempo se ha vuelto más rápido, por decirlo de algún modo. El tiempo que nos costaba conocer algo, saber algo, comunicarnos con alguien, se ha cortado. Por lo tanto, también vivimos en un tiempo más acelerado, como nunca antes, diría Bauman. Y además lo podemos ver, lo que está de moda a la semana siguiente, de lo que hablamos esta semana, a la semana siguiente hay otro trending topic. Bueno, no a la semana siguiente, al día siguiente, ¿no? Las noticias van cambiando demasiado. Los celulares cambian rapidísimo. La moda cambia rapidísimo. La música, los videos, lo que nos mueve. Entonces vivimos como en un tiempo bastante fluido de cosas y novedades eternas y de deseos eternos. Pero acuérdense que Bauman liga mucho esto de lo líquido al consumismo, y entonces es al estreno de la siguiente película, al estreno del siguiente celular, al estreno de la siguiente ida a compras, y eso va acelerando la moda, ¿no? Eso va acelerando el tiempo. Y el espacio también se ve trastocado porque el tiempo se ha pasado, se ha ido muy adelante. Antes había una relación espacio-tiempo que hoy se ha perdido. El tiempo va muy rápido y el espacio está ahí, pero hay nuevos espacios. La red, los chats, los espacios de consumo, ¿no? El centro comercial como espacio de socialización, los espacios marginados que quedan ajenos a todo esto. Y además la misma vida hace que haya espacios invisibles o espacios que no cuentan, ¿no? Fíjense, cuántos tienen la paz de estar abajo de un árbol y disfrutar del espacio en nuestros tiempos actuales? Porque ahora nos vemos estando abajo del árbol con nuestro celular en un espacio que no es el paisaje natural, sino es el espacio virtual que nos conecta con los espacios importantes, los espacios de moda, los espacios de socialización, como son las redes sociales. Además, esto lo dijo Bauman antes de las redes sociales. Pero vean nada más cómo se puede trastocar el propio espacio. O estar sin estar. Estar en la fiesta de cumpleaños de la abuela y todos estar con el celular, en otras cosas, en otros espacios y en otros tiempos, ¿no? Entonces, el tiempo de la modernidad líquida es un tiempo y un espacio particular, así como el tiempo del sujeto es el del individualismo emancipado, de ciertas relaciones, de ciertas identidades. Iríamos al trabajo. El trabajo también ha sufrido grandes transformaciones. El trabajo se ha vuelto precario. Antes los precarios eran los vagabundos, un porcentaje pequeño de la sociedad, que no tenían un trabajo estable, que no tenían mayor patrimonio, pero hoy esa característica es la característica de los trabajos en la globalización. Trabajos mal pagados, más de un trabajo, trabajos que no estás seguro y que no sabes si vayas a durar un año.
o 2 años. Pues estás seguro de que no te vas a quedar en ese empleo porque es muy posible o que tú te vayas o que el empleo se vaya. Y entonces la característica del empleo... empleo sin prestaciones de ley, empleos por periodos, empleos por hora, ¿no? Y entonces esa transformación fuerte del empleo también va a crear transformaciones en los sujetos, ¿no? En cómo sentimos, en cómo estamos ante el mundo, en cómo miramos el futuro, en si nos casamos o no, en si tenemos hijos o no, en si vamos a vivir con amigos, ¿no? Y un montón de cosas. Y entonces, esta también es una característica de un trabajo sólido que fue la posguerra a un trabajo precario, pinche o líquido, ¿no? ¿Cómo le llaman los hipsters a esto? No, pues soy un freelance, ¿no? Y puedes decirle, no, no eres un freelance, no eres un aventurero, no eres un vaquero del empleo, eres un precario que busca cómo ganarse el pan a su manera, ¿no? Invirtiendo en uno mismo, escapando de ataduras porque no hay ataduras, pero eres eso, un precario, consecuencia de la modernidad líquida y de cómo se transformó el empleo en la modernidad líquida, ¿no? ¿Qué les cuento? Ustedes deben de saber de esto. Y ahora bien, la cuestión es llevar la reflexión más allá, que es como lo que hace Bauman. ¿No tendrá que ver esto con que los jóvenes no se quieran casar cuando no tienen un empleo estable, cuando no alcanza para un patrimonio? Tal vez, ¿no? ¿O será que a los jóvenes les gusta vivir en cuartos con amigos, ¿no? Y entonces en cada cuarto un amigo y entre todos habitando la sala, la cocina y el baño? ¿O será una condición estructural del trabajo, ¿no? Pero es la modernidad líquida la que va imponiendo estas formas. Sé tu propio jefe, dice la modernidad líquida, ¿no? Antes era aguantar al jefe y trabajar. Ahora es sé tu propio jefe y explótate a ti mismo y busca el pan, ingéniatelas y vive en la ansiedad y en la frustración total. Modernidad líquida. Todo eso, ¿no? Que además hoy es como más común que se diga, que se exprese, es Bauman, en todos sus sentidos. O el compañero, compañera, amiga, que te dice, salte de tu zona de confort. Y tú dices, carajo, trabajo un montón, gano nada, y todavía me dicen que me salga de una zona de confort, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Salte de tu zona de confort, métete al río de la modernidad líquida y vuélvete loco, ¿no? Yo lo veo así. Pero vemos cómo un montón de ideas se conectan como ideología a la modernidad líquida. Sé tu propio jefe, freelance, sal de tu zona de confort, invierte en ti, trabajo sin horarios, trabajo sin oficinas, modernidad líquida. Y de ahí viene esto. Y lo otro, y es muy importante lo otro, que es la comunidad. Y dice, en estos tiempos donde el individuo, donde hay una emancipación de los sujetos, de la sociedad, de la economía, por ejemplo, la economía se emancipó de las regulaciones estatales, el Estado se fue cooptado por otras fuerzas y entonces el Estado ya no decide todo, ¿no? Es más, el Estado, los gobiernos son incapaces de controlar un montón de cosas. El narcotráfico, las presiones del dinero, las bolsas de valores, los aumentos de precio. ¿Me explico? Entonces también han perdido fuerza los estados, el mercado ha invadido otras, y entonces se va acoplando. Tenemos el panorama de una modernidad líquida, individualista, consumista, capitalista,
que destruye los lazos comunitarios. La comunidad necesita seguridad, necesita algo estable, y la modernidad líquida, en su consumismo e individualismo, la hace que no exista. Y entonces lo que hay es una especie de individuos separados que buscan su bienestar en competencia con otros, pero es un individuo huérfano de lazos sociales sólidos, y por lo tanto una especie de abandono en las aguas de la modernidad líquida, en las aguas turbulentas de la modernidad líquida. Eso es lo que está. Y entonces no es casual que la angustia, el estrés, el suicidio sean características de nuestro tiempo. La soledad, la tristeza, las relaciones sin futuro, el ligar por aplicaciones, el sexo casual, el vivir con gatos, el miedo al compromiso, se vuelvan características de nuestro tiempo. Y ahora bien, va más allá, porque en esta modernidad líquida el consumo se vuelve todo. O sea, estar adentro de la modernidad líquida es ser consumista. El bienestar se mide en consumo, pero no hay libertad, dirá Bauman. O sea, lo que hay es la opción de elegir entre opciones dadas, ¿no? O el sentido de la vida se ha vuelto vacío o se ha vuelto líquido también. O sea, no hay un gran sentido de la vida más que andar y consumir. Y lo que pasa, y además Bauman, fiel a su crítica social y además a su compromiso social, dice, bueno, y esta modernidad líquida está dejando un montón de desechos, de basura humana que no puede acceder al consumo y por lo tanto se ve ajena a una modernidad y a las promesas del capitalismo líquido, posmoderno. Además no va a usar esa palabra, Bauman no usa posmodernidad porque usa modernidad líquida. Pero la idea es esta, ¿qué pasa con todos los que no acceden a esta modernidad líquida, a esta sociedad de consumo? Y dirá Bauman, son desechos. Son desechos, es el camino de la frustración, del rencor, de la exclusión, ¿no? De quedarte fuera de un mundo donde el consumo lo es todo, ¿no? Donde tu desarrollo pleno viene a partir del consumo. Y entonces nos tienen, o podemos ver, o podemos ligar esto con los cursos de superación personal, con los libros de superación personal, con el coaching, porque queremos todos estar integrados a esa visión de éxito en forma de consumo humano, y a esa rapidez, pero estar dentro de esa sociedad. Y entonces nos explotamos gustosamente, ¿no? Porque buscamos una identidad que se ha perdido y que se encuentra en el consumo, y eso, ¿no? Y entonces viene toda esta ideología de ponte la camiseta, construye de tu éxito, el éxito, lo que sueñas puedes, ¿no? Toda esta ideología que está muy ligada a la modernidad líquida, bajo los preceptos de Bauman, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros? Yo creo que voy a subir el libro de modernidad líquida para que lo puedan consultar, quien lo quiera leer. Bauman escribió algo así como 60 libros, o sea, imagínense, ¿no? O sea, podían tener un estante de 60 libros de los libros de Bauman. No los conozco todos, evidentemente,
de los más importantes, Modernidad Líquida y Amor Líquido, por ejemplo. Son libros fundamentales que hay que leer para comprender y para cuestionarnos nuestra realidad. Y ahí están, ¿no? Ahí están esas obras muy importantes. Los referentes de Bauman siempre fueron Marx, Simmel, Weber, la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero Bauman se volvió ya un referente sociológico por sí solo. Digamos, en la Facultad de Políticas hay investigadores que trabajan Bauman nada más, y hay clase optativa de modernidad líquida y otras ideas de Bauman, ¿no? Hay institutos de Bauman en Leeds, en Inglaterra, entonces se ha vuelto un gran referente intelectual para pensar nuestra realidad. ¿Es pesimista? Sí, o sea, Bauman ve el mundo que va hacia el individualismo y hacia el consumismo, hacia la soledad, hacia la desigualdad, hasta el fin de sueños colectivos, ¿no? También ve como respuesta a esta sociedad líquida la emergencia de odios, ¿no? Que sería el odio a los homosexuales, ¿no? En un tiempo donde las identidades sexuales se hacen fluidas, se hacen indefinidas, bueno, hay un grupo de gente que le da temor, entonces los odios, el odio religioso, el fundamentalismo religioso, los fascismos, ¿no? Como una reacción de derecha a la sociedad líquida, ¿no? Pero la propuesta de la izquierda a la sociedad líquida, por lo menos Bauman no la ve tan clara y es pesimista en sus escritos, aunque él dice, en entrevistas dice, yo soy optimista en la humanidad, ¿no? Yo soy optimista en que volvamos a construir sociedades más igualitarias, más justas, mejores, ¿no? Entonces, ese es Bauman. Además, un hombre que nos enseña que a los 80 años podemos ser bastante productivos académicamente hablando, y la fama nos puede llegar a los 80 años, ¿no? La fama también podemos explicar en la modernidad líquida como esta búsqueda del individualismo, ¿no? Y además la fama hoy, acuérdense que fue famoso el Lady Wu, y cada mes sale un Lady algo que se vuelve famoso y que son absolutamente nada, ¿no? La modernidad líquida, ¿no? Lo rápido que cambian las cosas y al mismo tiempo lo rápido, lo vacío que se va generando. En fin, dentro de esta propuesta primera, esta fue la primera propuesta, le siguieron análisis más particulares sobre la comunicación, sobre el poder, ¿no? Cómo el poder también se va haciendo líquido porque lo van controlando poderes externos, sobre el trabajo y sobre el amor, que es lo que estamos leyendo. Entonces yo les pido que integren la lectura que están haciendo dentro de este orden de ideas de Bauman, de la modernidad líquida. Esto sería todo por esta clase, y el martes, pasaremos, digamos, de la modernidad líquida al amor líquido. Temas conectados, fundamentales. O sea, el amor líquido se da en la modernidad líquida, y la modernidad líquida es este predominio cuyas causas es el capitalismo en esta forma individualista y consumista que estamos viviendo, y que provoca en los sujetos, en ustedes, en mí, en nosotros, cambios importantes, ¿no? ¿Cómo no va a afectar la precariedad en nuestra vida, ¿no? Y entonces la visión culturalista dirá, bueno, es que los jóvenes no se quieren casar. Y cuando te pones a analizar y comprender por qué los jóvenes no se quieren casar y tener hijos, sale la sociedad, los cambios en toda su plenitud. Eso es imaginación sociológica, característica de los grandes sociólogos que tuvo, sin lugar a dudas, Zygmunt Bauman. Y entonces, con este cierro, y volvamos a platicar del amor, o a que nos explique el amor, un hombre
de 90 años, ¿no? Murió a los 91 años y explicó el amor millennial, el amor que estamos gozando y sufriendo al mismo tiempo. Nos vemos el martes.